Bienvenido a tuprofesorvirtual.com. En la lección de hoy aprenderemos qué es el peso equivalente y cómo se calcula. Para entender lo que es el peso equivalente, veamos primero cómo se calcula. El peso equivalente es el resultado de dividir la masa molecular de un compuesto entre el número de electrones que puede transferir. Este número de electrones que puede transferir es diferente en el caso de los ácidos, los hidróxidos, los anhídridos, los óxidos, las sales, entre otros compuestos. Veamos lo que ocurre con algunos compuestos cuando están en disolución acuosa. Comencemos con los ácidos. Los ácidos, bien sean binarios o ternarios, al estar en solución acuosa, se separan en el hidrógeno con carga positiva, lo cual conocemos como ion hidronio, y un ion de carga negativa, es decir, un anión. La cantidad de iones hidronio que se desprendan depende de la cantidad de hidrógenos que tenga el ácido, y lo vemos como subíndice del lado derecho en la fórmula del ácido. Cada hidrógeno cede un electrón a su contraión. Entonces, el número de electrones transferidos será igual al número de hidrógenos que tenga el ácido. Veamos dos ejemplos. El ácido clorhídrico en disolución acuosa se disocia en el ion hidronio y el cloro con una carga negativa. Como tenemos un solo hidrógeno en este ácido, entonces el número de electrones que se pueden transferir es 1, un equivalente por cada mol. El peso equivalente del ácido clorhídrico lo podemos calcular entonces dividiendo su masa molecular entre el número de electrones transferidos. La masa molecular del ácido clorhídrico es 36,5 gramos por cada mol. Lo dividimos entre el número de electrones transferidos, que es un equivalente por cada mol. Simplificamos la unidad mol y obtenemos que el peso equivalente del ácido clorhídrico es 36,5 gramos por cada equivalente. En el caso del ácido fosfórico, tiene 3 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, al disociarse se producirán 3 átomos del ion hidronio y 3 electrones serán transferidos al ion fosfato. El número de electrones transferidos entonces son 3 equivalentes por cada mol del ácido. Para calcular el peso equivalente del ácido fosfórico dividimos su masa molecular entre el número de electrones transferidos. La masa molecular de este ácido es 98 gramos por cada mol. Al dividirlo entre 3 equivalentes por cada mol, obtenemos que el peso equivalente del ácido fosfórico es 32,7 gramos por cada equivalente. En el caso de los hidróxidos, en disolución acuosa se separan en el metal con carga positiva y el ion hidroxilo con carga negativa. La cantidad de iones hidroxilo dependerá de la valencia del metal y lo podemos ver como subíndice del lado derecho del grupo hidroxilo, fuera del paréntesis. En el caso de que no veamos el paréntesis, quiere decir que tenemos un solo grupo hidroxilo. Entonces, el número de electrones transferidos será igual al número de iones hidroxilos que tenga el hidróxido. En el caso del hidróxido de sodio, al disociarse obtenemos un solo grupo hidroxilo. Entonces, el número de electrones transferidos es igual a un equivalente por cada mol. Y el peso equivalente será dividir la masa molecular del hidróxido de sodio entre un equivalente por mol. La masa molecular de este compuesto es 40 gramos sobre mol. Simplificamos la unidad mol y obtenemos que el peso equivalente del hidróxido de sodio es 40 gramos por cada equivalente. En el hidróxido de magnesio, ya que la valencia del magnesio es 2, al disociarse obtenemos el magnesio con su valencia más 2 iones hidroxilos. Cada ion hidroxilo recibe un electrón. Entonces, el número de electrones transferidos para este hidróxido es 2 equivalentes por cada mol.
Para calcular el peso equivalente, dividimos su masa molecular entre los dos electrones transferidos. La masa molecular de este hidróxido es 59 gramos sobre mol. Al dividirlo entre dos equivalentes sobre mol, simplificamos la unidad mol y obtenemos que el peso equivalente del hidróxido de magnesio es 29,5 gramos por cada equivalente. En el caso de los óxidos y de los anhídridos, vemos al oxígeno unido a otro elemento. Al disociarse obtendremos un catión, que puede ser el metal o el no metal según sea el caso, y obtenemos el oxígeno con su estado de oxidación -2. La cantidad de oxígeno que obtengamos dependerá del subíndice que vemos del lado derecho del oxígeno en nuestra fórmula. Cada oxígeno acepta 2 electrones. Entonces, el número de electrones transferidos será igual al número de oxígenos que tenga el compuesto multiplicado por 2. Por ejemplo, en el óxido férrico podemos ver 3 oxígenos. Entonces, el número de electrones transferidos será 6, ya que la cantidad de oxígenos, como indicamos anteriormente, debe ser multiplicada por 2. En este caso, el número de electrones transferidos es 6 equivalentes por cada mol. En el anhídrido carbónico observamos 2 oxígenos. Entonces el número de electrones transferidos va a ser igual a 4 equivalentes por mol, la cantidad de oxígenos multiplicado por 2. Las sales pueden ser binarias o ternarias. En ambos casos, al disociarse, obtendremos un catión y un anión. El catión o ion con carga positiva será nuestro metal y la cantidad de cargas positivas será equivalente a su valencia, la cual podremos ver como subíndice del lado derecho del anión correspondiente. La valencia de este catión será el subíndice que veamos del lado derecho del metal, que a su vez será la cantidad que tengamos de cada metal. El número de electrones transferidos será entonces igual a la cantidad de átomos del metal, que es el subíndice X que podemos ver, multiplicado por su valencia, que sería el subíndice Y. Veamos un ejemplo. El cloruro de aluminio, al disociarse, produce un átomo de aluminio con carga +3 y produce 3 átomos de cloro con carga -1. Cada átomo de cloro aceptó un electrón, y ya que tenemos 3 átomos de cloro, podemos ver que se transfirieron 3 electrones. Esto corresponde a multiplicar el subíndice 1 del metal por su valencia, que es 3. Es decir, el número de electrones transferidos va a ser igual a 3 equivalentes por cada mol. Esto indica que por cada mol que se disocie, se van a transferir 3 electrones. Para calcular el peso equivalente, entonces, del cloruro de aluminio, dividiremos su masa molecular entre el número de electrones transferidos. La masa molecular de este compuesto es 133,5 gramos por cada mol. Al dividirlo entre 3 equivalentes por cada mol, nos permite simplificar la unidad mol. Y al hacer la división, obtenemos que el peso equivalente del cloruro de aluminio es 44,5 gramos por cada equivalente. Esta sal es fosfato de calcio. Cuando se disocia obtenemos 3 átomos de calcio con carga +2 y obtenemos 2 moléculas del ion fosfato que tienen carga -3. Cada ion fosfato acepta 3 electrones. Si tenemos 2 iones fosfato, entonces se transfirieron 6 electrones. Esto corresponde a multiplicar nuestros 3 átomos del metal, que sería el calcio, por su valencia, que es 2, sería 6. El número de electrones transferidos es igual a 6 equivalentes por cada mol. El peso equivalente entonces del fosfato de calcio sería la masa molecular entre los 6 equivalentes por cada mol,
la masa molecular de esta sal es 310 gramos por cada mol, a dividirla entre 6 equivalentes por mol, obtenemos que el peso equivalente es igual a 51,7 gramos por cada equivalente. El peso equivalente entonces lo podemos definir como la masa de una sustancia por cada mol de electrones que se transfieren. Dicho de otra forma, es la masa de una sustancia que se deposita o se libera cuando circula un mol de electrones, o que es sustituida o reacciona con un mol de iones de hidrógeno en una reacción donde participa un ácido, o es la masa de una sustancia que sustituye o reacciona con un mol de electrones en una reacción de óxido-reducción. Hemos llegado al fin de la lección. Continúa practicando y aprendiendo. Hasta una próxima lección en tuprofesorvirtual.com.